la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Comenzamos esta segunda meditación de este retiro de noviembre, que como saben, porque escucharon la meditación anterior, está centrada en la meditación de las últimas realidades, los novísimos o postrimerías. Y de acuerdo con lo que meditábamos en la meditación anterior, hemos de considerar que vamos a morir, que nuestra vida es limitada, tiene un tiempo limitado, que no podemos acumular acá cosas, nuestra ciudad acá es provisoria, nuestra única ciudad permanente es la que está en el más allá, es allí donde vamos. Y después de esta meditación nos puede venir una tentación que es la de pensar que como tenemos que estar con la mente en el cielo y es correcto, como hemos de pensar en nuestra salvación eterna y es correcto, como todo lo que hay acá es provisional y va a desaparecer, es cierto, entonces hemos de despreocuparnos de las cosas de la tierra, olvidarnos de ella, porque ¿para qué vamos a preocuparnos de la tierra si es todo provisorio y va a desaparecer? Si nuestra única ciudad permanente es el cielo, ¿para qué nos vamos a preocupar de las ciudades de la tierra? Es una tentación no muy distinta de la que ya existía en la época de los primeros cristianos. En concreto, les ocurrió a los de Tesalónica, esa comunidad cristiana situada en el norte de Grecia, fundada por San Pablo, a los cuales les quedó muy claro que algún día va a venir el fin del mundo y Jesucristo vendrá con toda su gloria para recapitular todas las cosas. Tan claro les quedó que pensaron que esa venida del Señor era inminente. Por ello, pensaron, ¿para qué vamos a dedicarnos a hacer las cosas de la tierra si Jesucristo va a venir en cualquier momento? Lo vamos a ver todos los que estamos acá ahora vivos y va a desaparecer todo. ¿Para qué voy a ponerme a hacer puentes si va a ser destruido? ¿Para qué voy a preocuparme de mejorar mi casa si va a ser destruida por el fin del mundo? San Pablo les escribió las dos cartas aclarándoles las ideas, haciéndoles ver, en primer lugar, que es incierto el momento del fin del mundo, no sabemos cuándo va a venir, por lo mismo tardarán miles de años. En todo caso, sí es cierto que todos vamos a morir y por lo tanto para nosotros la vida en la tierra va a acabar, aunque el mundo continúe, nosotros nos vamos. Pero que en todo caso es una actitud cristiana la de preocuparnos de las cosas de la tierra, a pesar de la fragilidad de este mundo, a pesar de la limitación de nuestra vida, de que nuestra vida esté limitada. ¿No sería cristiano olvidarnos de la sociedad en la que vivimos, no procurar mejorarla, no procurar hacer que sea cada día un poco mejor, más habitable y más humana? Dice, de una manera muy clara y muy directa,
San Pablo a los tesalonicenses lo siguiente: cuando estábamos entre vosotros os mandábamos que si alguno no quiere trabajar, que no coma, porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente, sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A estos les mandamos y exhortamos por el Señor Jesucristo que trabajen con sosiego para comer su propio pan. San Pablo, de una manera muy clara, les dice: si ustedes no quieren trabajar, no coman. El que no trabaje, que no coma. Y esto se lo dice, en primer lugar, por una razón de justicia. Si queremos comer, hemos de obtener nuestro propio sustento, pero más por esa otra razón de fondo, para luchar contra esa tentación a la que acabo de aludir. Es cierto que el mundo que nos rodea es frágil, es incierto el día del fin del mundo, es cierto que está claro que nosotros vamos a morir y nos queda cuánto tiempo de vida, lo que sea, pero es limitado, pero hemos de trabajar, hemos de luchar por hacer que este mundo sea mejor. Dios nos va a pedir cuentas de lo que hagamos con el mundo, de si lo hemos mejorado, de si lo hemos hecho más habitable, más humano, más digno de las personas que vivimos en él. Dios nos va a pedir cuenta de ello. Así se ve que el trabajo tiene un sentido no solo por una razón de justicia, que es obtener el sustento, no vivir de la sociedad, sino ganarnos cada uno el sustento, sino una razón aún más de fondo, y es por este sentido de mejorar la sociedad. El trabajo es una tarea muy noble por sí misma y no por el dinero que en justicia nos van a pagar. Es algo que San José María destacaba, como el trabajo está entre los encargos que Dios le dio al hombre desde el momento de su creación, no como consecuencia del pecado original, sino antes. En el relato de la creación del Génesis dice lo siguiente: el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. Este texto es anterior al pecado original. Luego vendría el pecado original, y el castigo que Dios impuso al hombre no es que tenía que trabajar, porque este mandato estaba ya dado, sino que el castigo que le dio Dios a nuestros primeros padres es que obtendrán los frutos con el sudor de su frente, no el trabajo, sino la fatiga o el cansancio. Ese es el castigo, no el trabajo. Hay una falsa concepción de que el trabajo es un castigo de Dios. No es cierto, el castigo es el cansancio, la fatiga. Esta expresión que aparece en el relato del Génesis que te acabo de citar, que en esta versión que he leído se traduce como que Dios mandó al hombre que cultivara el jardín del Edén, en latín es más claro, dice que Dios colocó al hombre en el jardín del Edén ut operaretur, que otras versiones del Antiguo Testamento lo traducen como Dios lo puso en el medio del jardín del Edén para que lo trabajara. Es decir, tenemos este encargo recibido de Dios de trabajar el mundo que nos rodea, de hacer que este mundo que nos rodea sea cada día mejor. Es algo que Dios nos dio. Y ahí se ve la enorme dignidad
del trabajo es el cumplimiento de un encargo que Dios nos ha dado a todos los hombres. Por eso, ya como consecuencia, como primer propósito que te sugiero para este retiro, es si ves tu trabajo con este sentido. Puede haber una tentación de ver el trabajo solo como una mercancía, de ver el trabajo solo como aquello que tenemos que hacer para obtener los ingresos necesarios para el desarrollo de nuestra vida y para mantener a nuestra familia. Una mercancía. Y yo, ahora en este retiro y delante del Señor que nos mira, te recomiendo que medites si ves en el trabajo esta otra relación tan digna y tan elevada que acabamos de contemplar. El trabajo como una manera de colaborar con nuestros hermanos los hombres para que el mundo sea mejor y más habitable. No ya, por lo tanto, por el sustento que nos van a dar, sino por dar gloria a Dios, por mejorar la humanidad, por servir a nuestros hermanos los hombres. ¿Es ese tu trabajo? Así se comprende, por ejemplo, que todos tengamos una obligación de trabajar, cada cual de acuerdo con sus circunstancias reales, porque Dios no te pide lo imposible, pero todos tenemos una obligación de trabajar. Puede que algunos de ustedes que me escuchan tengan resuelta la vida por otros medios, quizás por unas rentas que perciben y que les dé suficiente para vivir, o quizás por algunos ingresos recurrentes que tienen y por lo tanto no necesiten preocuparse del sustento cada día porque ya les viene dado por la vida. Si eso les ocurre, den gracias a Dios de que no tengan esa preocupación, recen por tanta gente para los que les resulta muy difícil llegar a fin de mes. Y además, plantéense si trabajan, plantéense si asumen alguna tarea que implique una mejora de la sociedad en la que vivimos, si se dedican en su tiempo, incluso con un horario laboral, a hacer algo que mejore a la sociedad. No es, por lo tanto, una necesidad para poder vivir, sino una obligación para ayudar a nuestros hermanos los hombres en su vida. Ese es el planteo que nos hace este texto del Génesis que les acabo de leer y que yo se lo propongo ahora para su examen. ¿Cómo miras tu trabajo? No es muy distinto de lo que nos pide el Papa San Juan Pablo II en una de sus encíclicas, yo diría que de las más profundas, aquella que nos envió a todos los cristianos para que examináramos nuestro trabajo a la luz de la revelación de Dios. Dice el Papa San Juan Pablo II, el trabajo es un bien del hombre, es un bien de su humanidad, porque mediante el trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre. Es más, en cierto sentido, se hace más hombre. Mediante el trabajo nos realizamos como hombres. Encontramos nuestra realización personal como hombres, incluso somos más hombres, adquirimos mayor dignidad humana, si se pudiera usar esta expresión. Mejor, desarrollamos aún más lo que se refiere a nuestra dignidad humana. Es eso lo que nos propone el Papa San Juan Pablo II. No es de extrañar que nos proponga esto, porque es algo que el mismo Jesucristo asumió como parte de su vida. Cuando el Señor se encarnó,
cuando pensó el modo de redimirnos, lo que planificó es venir a la tierra, encarnarse, asumir nuestra naturaleza humana y vivir 30 largos años, la mayor parte de su vida, como una persona normal y corriente, como un trabajador. Jesucristo asumió el trabajo como parte de su vida y de su existencia en la tierra entre los hombres. Trabajó como uno más durante 30 años. No es malo el trabajo, por lo tanto, si Jesucristo mismo lo asumió como parte de su trabajo, como parte de su vida. No puede ser malo cuando Él mismo lo realizó. Y yo lo que te propongo ahora también, como parte de este retiro, de esta meditación, es que te examines de cómo trabajas. No ya los motivos de tu trabajo, sino físicamente, cómo trabajas. ¿Te imaginas cómo sería el trabajo del Señor durante esos 30 años en el taller de Nazaret? El Señor aprendió su trabajo de su padre adoptivo, San José. Hay por ahí algunas estampas que ayudan mucho a la devoción privada, en que aparece el Señor como adolescente al lado de San José, mientras que San José le enseña a Jesucristo a manejar las herramientas del carpintero. Independientemente de que esas estampas que hay ahí son pues, un fruto de la imaginación de algún autor, el fondo es cierto. Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, trabajaba como uno más. ¿Te imaginas cómo sería su trabajo? Yo te propongo que te examines a la luz del trabajo del Señor. Por ejemplo, ¿cómo acabaría las cosas? ¿Te imaginas? Suena hasta irreverencia. Que el Señor dejara las cosas mal acabadas. ¿Vos hacés las cosas bien o las dejas mal? ¿Te imaginas que el Señor, peor aún, no solo dejara las cosas mal acabadas, sino que intentara ocultarlas a sus clientes de la carpintería? De alguna manera, mediante algún truco que intentara que se llevara esa silla que está mal sin que se dé cuenta del defecto. Es una irreverencia hasta pensarlo, ¿verdad que sí? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Lo haces bien o lo haces mal? Y peor aún, ¿intentás ocultarlo de manera que, de alguna manera, engañar para que no se note que hiciste mal tu trabajo? Bien, ¿lo acabás o lo dejás a medias? ¿Dejás las cosas medio hechas? Bien, cuando trabajas, ¿pensás en los demás? ¿Te imaginas que el Señor, después de una sesión de trabajo, dejara, supongamos, todas las herramientas por ahí tiradas, las virutas en el piso, para que quien venga detrás, su Madre la Virgen, limpiara todo eso, ordenara todo aquello? ¿No te imaginas que más bien limpiaría bien sus instrumentos, el piso, dejaría las herramientas ordenadas en su sitio? ¿Cómo dejas las cosas de tu trabajo? Si tu trabajo es de oficina, tu escritorio. ¿O dejas que quien venga detrás, el personal de limpieza, o tu esposa o tu esposo, sean ellos los que ordenen todo y lo dejen todo arreglado porque a vos te da pereza? ¿Es tu trabajo como el del Señor? Hay que hacer las cosas bien hechas, bien acabadas. Es una tarea del cristiano trabajar bien, imitando el trabajo del Señor. Hay por ahí
Una falsa concepción que enlaza con esa tentación con la que inicié la meditación, según la cual los católicos, como estamos todo el rato pensando en el cielo y en las cosas de Dios y en el más allá, cuando nos dedicamos a las cosas de la tierra, somos malísimos. Hay por ahí una cierta concepción de que si una persona es católica, entonces es mal trabajadora. Muy sobrenatural, muy rezadora, se preocupa mucho de los demás, vive mucho las virtudes, pero en el trabajo un desastre. Porque no merece la pena preocuparse de las cosas de la tierra, porque hay que preocuparse de las cosas del más allá. Como dije antes, puede parecer una exageración, es un poco caricatura, pero en cierto sentido esa concepción está ahí. De los católicos, mejor no fiarse mucho en asuntos profesionales, mejor otro porque lo va a hacer bien. Es una caricatura, es una exageración, pero yo te planteo para tu examen, ¿en tu caso se puede decir eso? ¿Tenés prestigio profesional? ¿Sos el mejor de tu profesión? ¿O en tu lugar de trabajo, entre tus compañeros de trabajo, te conocen como aquel que está siempre pensando en Dios, habla de misas y retiros y rosarios y en su trabajo es un dejado? No te digo yo que dejes de hablar de retiros, misas, que no te digo yo que dejes de invitar a tus amigos a estas cosas buenas. No te digo yo que dejes de ir a misa los domingos o incluso a diario, sino que lo que te digo es que si vas a misa a diario, además te tienen que conocer como el mejor profesional, un buen profesional, aquel que es competente en su materia. Te tienen que conocer no porque vas a misa con frecuencia, sino porque sos el mejor profesional. Lo cual no es muy distinto, como estamos viendo, de lo que nos imaginamos que sería el trabajo del Señor. Si queremos imitar al Señor, hemos de pensar en su trabajo y en cómo haría las cosas. Por eso hemos de trabajar con profundidad. Con este sentido de que hacemos las cosas pensando en el bien de los demás. Y por eso yo te animo a que medites si en tu trabajo ves a los demás o solo te ves a vos mismo. El dinero que vas a recibir justo, legítimo por tu trabajo o incluso una simple satisfacción personal. ¿Ves en tu trabajo el modo de ayudar a los demás? Cualquier trabajo honrado es un servicio a la sociedad. Y si uno hace su trabajo pensando en el beneficio que van a recibir los demás, uno lo hace de un modo distinto que si uno solo piensa en sí mismo, en el dinero que va a recibir o incluso en su propia satisfacción personal. En el trabajo pensamos en el modo que tenemos de ayudar a los demás en sus tareas. En el servicio a esa persona que viene a vos y te está pidiendo algo, lo que sea, y vos se lo podés resolver mediante tu competencia profesional. Muchos de los trabajos son de atención al público y por lo tanto te encontrás con personas concretas, digámoslo así, detrás del mostrador, aquella persona que va a vos y vos le ayudas haciéndole ese servicio. Otros no. Otros trabajos no tienen atención al público. En todo caso, detrás de ese trabajo, que quizás no es de atención al público, hay una persona, quien sea, quizás desconocida, que va a resultar beneficiada de tu trabajo.
¿Pensás en ella? ¿Pensás en esa persona conocida que la tenés delante o anónimo que jamás vas a conocer pero que va a resultar beneficiada por tu trabajo? ¿Lo hacés bien pensando en esa persona concreta? ¿Con nombre y apellidos, aunque los desconozcamos nosotros? Así, nuestro trabajo es un verdadero servicio. No ya un modo genérico de mejorar la humanidad, como decíamos al principio, sino un servicio concreto a una persona concreta con nombre y apellidos, aunque como decía antes, quizás desconozcamos quién es esa persona, pero es una persona concreta. Es un verdadero servicio a alguna persona. Así hemos de mirar todos nuestro trabajo. Cualquier trabajo honrado es un servicio a la sociedad y a personas concretas. Decía San José María a los fieles del Opus Dei, pero lo podemos aplicar a todo el mundo. Trabajar con optimismo. Este es el milagro grande que el Señor espera de nosotros. Al ocuparse en su trabajo, los hijos de Dios en el Opus Dei procuran no limitarse a cumplir, sino que se esfuerzan en amar, que es siempre excederse gustosamente en el deber y en el sacrificio. Trabajar no es cumplir, es amar. En el trabajo hay amor. Trabajamos para amar. De un modo directamente amamos a los hombres, amamos a una persona, hay amor, y también porque lo ofrecemos, amamos a Dios. Y así introduzco ese otro factor. El trabajo lo podemos ofrecer a Dios. Es algo que ofrecemos, es para Dios. Tu trabajo no es algo solo, desconocido, que no ve nadie, lo ve Dios. San José María Escrivá de Balaguer contaba que en una época que vivía en Burgos, una ciudad castellana conocida por su catedral gótica del siglo XIII, que alguna vez cuando hablaba con los chicos que iban a visitarle, mientras que paseaba por las calles, de vez en cuando, les llevaba a la catedral de Burgos, conocía a alguno de los conserjes, los subía por la torre hasta la parte alta de la torre y les enseñaba a los alrededores. Mira, ahí se veía a sus pies la vieja ciudad castellana, a lo lejos el campo que se extendía sin límites hasta el horizonte, pero él les hacía fijarse en la crestería. La crestería es la parte alta donde se juntan las dos vertientes del tejado, que en las iglesias góticas se suelen labrar primorosamente con mucho detalle. Él les enseñaba las esculturas de la crestería y ahí se veían perfectamente acabadas todas aquellas piezas, con las caras, los rostros, los gestos, las manos, los pliegues de los vestidos, todo. Y les hacía ver, ¿ves estas esculturas? No las ve nadie, porque están acá, tan lejos, que no las ve nadie. Y los artistas medievales que las esculpieron sabían que no las iba a ver nadie, pero las hicieron perfectas, porque no las hicieron para los hombres, las hicieron para Dios. Así es nuestro trabajo. Por eso, en nuestro trabajo hay amor, porque las ofrecemos a los hombres, pero los ofrecemos a Dios. Es para Dios, Dios lo ve.
Y aunque tu cliente o la persona que reciba ese trabajo no lo vea o no lo reconozca, lo ve Dios. Dios ve tu trabajo. El beato Álvaro del Portillo, primer sucesor en el Opus Dei de San José María, escribió: un trabajo bien hecho no es lo mismo que un trabajo que sale bien. Las abejas estructuran perfectamente los panales y producen una miel sabrosísima, pero no trabajan, porque no son capaces de amar. Lo que importa es la actitud interior, no los resultados. Dominus autem intuitur cor. Dios se fija en el corazón. Ahí se encuentra la clave de una tarea bien o mal terminada. La diferencia entre la labor que hacen las abejas y el trabajo es el amor. Nosotros los hombres amamos. Por eso es verdaderamente trabajo. ¿Amas en tu trabajo a Dios, a los hombres? Así, el trabajo que hacemos será plenamente digno, nos elevará como hombres, como decía San Juan Pablo II. Ese es el trabajo que tenemos que realizar, así es como hemos de hacer nuestro trabajo. Como ves, el trabajo es la continuación de la meditación de los novísimos, porque si pensamos en los novísimos, hemos de pensar también en el mandato que Dios nos ha dado de trabajar el mundo. Hemos de considerar el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, y si querés también, para acabar esta meditación, yo te propongo que medites en el trabajo de nuestra Madre Santa María. Ella, la mujer más hermosa que ha pasado por la humanidad, la Madre de Dios, elegida por la Santísima Trinidad, única entre todas las mujeres, para cumplir esta misión de ser la Inmaculada, la Madre del Redentor, la llena de gracia. Eso ella lo sabía, porque el arcángel San Gabriel se lo dijo, llena de gracia. ¿Cuál fue su vida? Trabajar como ama de casa en el hogar de Nazaret. Toda su vida fue una sencilla trabajadora, haciendo lo mismo que hacían todas las mujeres de su época y de su contexto. Ama de casa. La mujer más importante de la historia de la humanidad no vivió en el palacio de los Césares. No se apartaba de las tareas domésticas. No. Se involucraba en ellas plenamente todos los días. Vamos a aprender de ella y vamos a pedirle que nos ayude a trabajar con la misma rectitud de intención con que ella lo hacía, porque su trabajo se dirigía precisamente a nuestro Señor Jesucristo. El beneficiario directo e inmediato de su trabajo era nuestro Señor Jesucristo. Con lo cual, podemos pedirle a nuestra Madre Santa María que nos ayude a imitarla en su trabajo, también en esto, porque se lo ofrecemos al Señor. Se lo pedimos a ella para que nos ayude. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.